Indemnizan a Checo Pérez con 50 millones de euros. Quédate hasta el final solo si quieres ver el tremendo enfado de Christian Horner. Aunque seamos argentinos, apoyemos a nuestro compa mexicano Checo Pérez. El sol se hundía lentamente en el horizonte de la Ciudad de México, dejando tras de sí un cielo que parecía arder con tonos anaranjados, dorados y rojos intensos. Los ventanales de la imponente mansión de Sergio Checo Pérez capturaban esa luz crepuscular, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. La casa, normalmente un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una olla a presión a punto de estallar. La calma exterior contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en su interior. En el centro de la sala principal, alrededor de una gran mesa de madera de roble, estaban sentados dos hombres que, hasta hace poco, compartían una relación de respeto y camaradería. Pero esta vez, el respeto estaba teñido de tensión. De un lado, Sergio Pérez, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada fija en su interlocutor, como si intentara descifrar cada movimiento, cada gesto. Su cuerpo proyectaba seguridad, pero sus ojos delataban que estaba listo para la confrontación. Del otro lado, Christian Horner, director de Red Bull Racing, con los codos apoyados sobre la mesa y los dedos entrelazados frente a su boca, en una postura que combinaba calma calculada y cautela. Su mirada no buscaba enfrentar la de Checo, sino observarlo con paciencia, midiendo cada palabra que estaba por pronunciar. Suscríbete si también amas a nuestro compa mexicano Checo Pérez. El silencio se prolongó por varios segundos. Era un silencio cargado de significado, el tipo de silencio que antecede a un momento decisivo. Checo sabía perfectamente de qué se trataba todo esto. No era la primera vez que estaba en una situación así. Lo había vivido antes, en otras escuderías, con otros directores de equipo. Conocía el guión de memoria. No viniste hasta mi casa en México solo para hablar de negocios, Christian, dijo Checo con voz firme, rompiendo la tensión con la precisión de un piloto que elige el momento exacto para adelantar en la pista. No des vueltas. No me gusta perder el tiempo. El tono de su voz era cortante, pero no agresivo. Era la voz de alguien que ha visto demasiado, que ha aprendido a no aceptar medias verdades. Horner respiró hondo, sus ojos se desviaron hacia la ventana por un instante, observando el cielo que ya comenzaba a oscurecerse. Su rostro, normalmente afable, ahora mostraba una expresión tensa. Sabía que, por más que eligiera las palabras adecuadas, esta conversación no iba a terminar bien. Intentó mantener la calma, pero Checo lo conocía bien, y notó el ligero movimiento de su mandíbula al apretar los dientes. No voy a mentirte, Checo, respondió Horner, con el tono medido y diplomático que utilizaba en las conferencias de prensa. La situación en el equipo ha cambiado. Hemos tomado una decisión, y quiero que esta transición sea lo más respetuosa posible para ambas partes. No se trata de ti, no se trata de lo que has hecho. Se trata de lo que el equipo necesita para el futuro. Las palabras de Horner se sintieron como un golpe seco en el pecho de Checo, aunque su rostro no lo mostró. No parpadeó, no hizo un solo gesto de sorpresa. Se quedó quieto, como un depredador acechando a su presa. No se trata de ti, pensó para sí mismo. Había escuchado esa frase antes, y sabía exactamente lo que significaba. Era la forma elegante de decirle a alguien que ya no es necesario, que su tiempo había terminado. ¿Y qué es lo que el equipo necesita, Christian?, preguntó Checo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Otra marioneta para que Max Verstappen se sienta más cómodo? Porque si eso es lo que necesitas, podías haberme llamado, no hacía falta que te subieras a un avión. El golpe fue directo. Horner se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos, y por un breve instante, su rostro mostró incomodidad. No esperaba que Checo atacara tan rápido. Había anticipado resistencia, claro, pero no con esa franqueza. La relación entre ambos siempre había sido cordial, pero esta vez, la diplomacia se estaba desmoronando. No es eso, y lo sabes, respondió Horner, con una calma que sonaba ensayada. Esto no tiene nada que ver con Max. Esto es sobre el rendimiento general del equipo. Necesitamos asegurarnos de que todos los pilotos estén alineados con la estrategia a largo plazo. No se trata de favoritismos. Se trata de mantener a Red Bull en la cima. Tú has hecho un trabajo increíble, nadie lo niega, pero las circunstancias cambian. Y tú sabes mejor que nadie que la Fórmula 1 no se detiene para nadie. Suscríbete solo Pinensas que en Red Bull N han sido justos con Checo. Checo apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Su respiración se volvió más lenta, más controlada.
pero sus ojos parecían arder con una intensidad que no podía ocultar. Lo que acababa de escuchar no era nuevo, pero eso no lo hacía menos doloroso. Circunstancias cambian. Otra frase de manual. Otra excusa disfrazada de razón lógica. Lo había visto antes. Los equipos siempre buscan justificar sus movimientos con palabras bonitas, pero al final, todo se reducía a lo mismo: resultados y conveniencia. No te equivoques, Christian, dijo Checo con una voz baja pero cortante como una cuchilla. Si esto se trata de resultados, podemos hablar de mis resultados. Cada vez que me pidieron que defendiera la posición de Max, lo hice. Cada vez que sacrificaron mi estrategia para favorecer a su lado del garaje, acepté. Cada vez que me pidieron jugar el rol de compañero ideal, no dije nada. Pero ahora vienes a mi casa a decirme que las circunstancias han cambiado. No me tomes por ingenuo. Sé lo que significa eso. Horner se removió en su silla, pero no apartó la mirada. Sabía que no iba a ganar esta discusión, pero tampoco podía ceder. No esta vez. No en una situación que ya estaba decidida antes de que siquiera se subiera al avión. Tomó aire y habló con un tono más bajo, casi como si intentara razonar con un amigo. No te estoy tomando por ingenuo, Sergio, dijo, utilizando su nombre de pila, lo que solo hizo que Checo apretara los dientes. Te estoy tratando con respeto. Porque lo mereces. Pero respeto no significa que pueda cambiar la situación. El equipo tomó una decisión, y yo vine aquí para mirarte a los ojos y decírtelo. No por un comunicado de prensa. No por un rumor. Directamente, cara a cara. Porque eso es lo que mereces. El silencio volvió a llenar la sala. Un silencio que se sentía más pesado que el aire. Checo miró a Horner por varios segundos, como si evaluara cada palabra que acababa de escuchar. Luego se echó hacia atrás, apoyando la espalda contra el respaldo de la silla. Su mirada ya no era de ira. Era de aceptación, pero no de derrota. Era la mirada de alguien que ya había estado allí antes, que sabía lo que vendría después. Su boca se curvó en una sonrisa amarga. Entonces ya está decidido, dijo con un susurro. No viniste a hablar, viniste a informarme. Horner no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra que dijera ahora sería usada en su contra. Se limitó a asentir, con una lentitud que lo hacía parecer más culpable. Checo soltó una risa breve, llena de ironía, y sacudió la cabeza. Siempre la misma historia, pensó. Lo había visto en Force India. Lo había visto en Racing Point. Y ahora lo veía en Red Bull. Los equipos siempre dicen que es una decisión del equipo, pero al final, siempre hay nombres detrás de esas decisiones. Espero que tengas claro algo, Christian, dijo Checo, levantándose lentamente de la silla. No voy a desaparecer. No voy a callar. Esto no termina aquí. Aún no has visto lo que soy capaz de hacer cuando me cierran una puerta. La próxima vez que me veas, será en la pista. Y créeme, no me moveré a un lado tan fácil. Horner se quedó sentado, observándolo en silencio, mientras Sergio Pérez salía de la sala sin mirar atrás. Las sombras del atardecer se habían desvanecido y la noche había caído por completo. La Ciudad de México brillaba con sus luces, pero la mansión de Checo ahora estaba sumida en la penumbra. No importaba. En la oscuridad, se forjan los más grandes regresos. El aire en la sala estaba cargado de tensión, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La habitación, decorada con muebles modernos y minimalistas, parecía más pequeña de lo normal, como si el peso de la conversación redujera el espacio entre las paredes. Cada palabra que se decía rebotaba en el ambiente, amplificándose, quedando suspendida en el aire por más tiempo del necesario. No había ruido de fondo, solo el latir de los corazones acelerados de los dos hombres que se miraban fijamente, como si estuvieran en medio de un combate sin golpes físicos, pero con heridas invisibles. ¿Respetuosa?, interrumpió Checo Pérez, soltando una carcajada sarcástica, una risa seca y amarga que no tenía ni una pizca de humor. No me hables de respeto, Christian. ¿Dónde estaba ese respeto cuando me pidieron que dejara pasar a Max una y otra vez? ¿Dónde estaba ese respeto cuando me dijeron que mi trabajo era ayudar al equipo mientras Max se llevaba toda la gloria? No me vengas ahora con esa palabra, porque ya no significa nada para mí. El rostro de Christian Horner permaneció inmóvil por unos segundos. Su mandíbula se apretó, y sus ojos se endurecieron. No era la primera vez que enfrentaba una discusión de este tipo, pero esta vez era diferente. Conocía a Checo lo suficiente como para saber que, cuando llegaba a ese punto, no había vuelta atrás.
Era el tipo de persona que podía soportar muchas cosas, pero una vez que alcanzaba su límite, ya no había forma de hacerlo retroceder. Mira, Sergio, entiendo tu frustración. Entiendo que no ha sido fácil para ti. Las palabras de Horner eran calculadas, como cada movimiento de un ajedrecista que sabe que está a 2 jugadas del jaque mate. Pero no podemos seguir con esta relación si no es beneficiosa para ambas partes. Quiero ser claro contigo, no hay futuro para ti en Red Bull después de esta temporada. Necesitamos tomar un nuevo rumbo. Pero no quiero que esto sea una guerra. Podemos hacerlo bien, de forma elegante. Podemos negociar los términos y salir ambos ganando. Checo lo miró fijamente, sin pestañear. La palabra futuro rebotó en su mente como un eco persistente. No era una sorpresa, pero escucharlo en voz alta, así de crudo, lo golpeó con más fuerza de la que habría admitido. La rabia que había estado conteniendo durante meses, quizás años, empezó a subir desde su estómago hasta su garganta. Y lo que salió de su boca no fue grito, sino la voz firme y segura de alguien que ya no tiene miedo. ¿Negociar los términos?, repitió Checo, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados sobre la mesa, acercándose a Horner, obligándolo a mirarlo directamente a los ojos. No hay nada que negociar, Christian. Mi contrato es claro. Si ustedes quieren que me vaya, tendrán que pagar cada euro de la indemnización. Los 50 millones completos. No un euro menos. El sonido de su voz era como el de una espada desenvainada. Las palabras salieron con una precisión quirúrgica, cada sílaba cargada de convicción. No había espacio para interpretaciones. No había posibilidad de retroceso. Horner entrecerró los ojos y se recostó en su silla, cruzando los brazos con lentitud. Su expresión ya no era conciliadora. Ahora estaba adoptando la postura de un hombre de negocios, el que no se deja intimidar, el que siempre busca la ventaja en cada negociación. Seamos realistas, Sergio, respondió Horner, con un tono más cortante y frío, dejando atrás la cordialidad con la que había comenzado la conversación. 50 millones es una suma absurda. Sabes que nunca pagaríamos eso. Estoy aquí para encontrar una solución razonable. No tiene sentido para ninguno de los dos que esto se convierta en un pleito mediático. Podemos evitarlo si llegamos a un acuerdo. Puedo ofrecerte una cantidad justa, algo que te deje satisfecho y nos permita seguir adelante sin dramas. Checo sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de esas que anteceden a una respuesta que sabes que dolerá más que cualquier insulto. Inclinó la cabeza hacia un lado, respiró profundo y dejó escapar un suspiro largo, casi como si estuviera agotado de escuchar siempre la misma canción. ¿Justo? ¿Satisfecho?, repitió con un tono burlón. ¿De verdad crees que me importa lo que tú consideres justo? Christian, llevo años siendo justo con este equipo. Años sacrificando mi propia carrera, mis propios resultados, para ayudar al equipo, como tú dices. Fui justo cada vez que me pidieron que sacrificara mi posición por Max. ¿Y ahora quieres que sea justo contigo? No, Christian. Aquí no se trata de justicia. Aquí se trata de lo que está firmado. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez era un silencio distinto. Era un silencio tenso, de esos que anticipan el golpe final. Horner se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y juntó las manos frente a su rostro, con los dedos entrelazados. Sabía que el tono de la conversación había cambiado y que, si no manejaba bien la situación, podría escalar a un nivel peligroso. No era solo una discusión contractual, era una lucha de egos, una batalla por el control. Si esto se convierte en un pleito mediático, tú también sales perdiendo, Sergio, dijo Horner con una calma que parecía ensayada. ¿De verdad quieres eso? ¿De verdad quieres que los medios hablen de ti como el piloto que se fue de Red Bull reclamando una indemnización absurda? ¿Sabes cómo funciona la prensa? Te van a destrozar. Van a decir que eras el segundo piloto que no aceptó su papel o el piloto que no pudo estar a la altura de Max. Lo sabes, Sergio. Lo sabes perfectamente. Checo lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Se mordió el labio inferior y negó con la cabeza, como si Horner acabara de decir la mayor estupidez que había escuchado en su vida. Sus ojos se clavaron en los de Horner, más intensos, más firmes que nunca. ¿Y crees que me importa?, dijo con la voz baja, pero con un filo que cortaba el aire. Que digan lo que quieran, Christian. Que me llamen como quieran. ¿Sabes por qué no me importa? Porque cuando llegué aquí, ustedes eran los que me necesitaban. Era yo el que ponía el coche donde Max no podía.
Era yo el que sostenía la pelea cuando él no podía hacerlo solo. ¿Y ahora quieres asustarme con lo que dirán los medios? Soltó una carcajada breve y cargada de desprecio. No, Christian. Yo no tengo miedo de los titulares. Pero tú deberías preocuparte por ellos. Porque la historia no la escriben los ganadores, la escriben los que tienen la verdad. Y créeme, yo tengo la verdad. Las palabras de Checo se sintieron como un disparo certero. No fue necesario elevar la voz ni recurrir a insultos. Solo con su tono, con la calma contenida en cada palabra, dejó claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final. No iba a ceder. No esta vez. No después de todo lo que había soportado. Horner lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Este no era el mismo Checo que había llegado al equipo años atrás, humilde y dispuesto a hacer lo que le pidieran. Este era otro hombre, uno que ya no tenía miedo de perder, porque sabía que lo había perdido todo antes y aún así había regresado. Horner se frotó las manos con fuerza, como si con eso pudiera encontrar una salida a la situación. Pero no la había. Se levantó lentamente de la silla, clavando la mirada en Checo, como si quisiera tener la última palabra, pero esta vez no la encontró. Piénsalo bien, Sergio. Todavía hay tiempo para hacerlo de forma civilizada, dijo Horner con una última chispa de autoridad. Lo pensé durante años, Christian. Y ya tomé mi decisión. No hay marcha atrás, respondió Checo, reclinándose en su silla con los brazos cruzados, dueño absoluto de la situación. 50 millones. Ni un euro menos. Horner se quedó quieto por un instante. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala. No hubo despedidas, ni miradas finales. Solo el sonido de la puerta cerrándose con fuerza. ¿Una cantidad justa?, preguntó Checo con una mezcla de ironía y rabia contenida, sus ojos fijos en los de Christian Horner, como si con la mirada pudiera atravesarlo. ¿Qué me vas a ofrecer esta vez, Christian? ¿10 millones? ¿15? ¿Crees que después de todo lo que he hecho por este equipo voy a aceptar eso? ¿De verdad piensas que voy a conformarme con unas migajas? No, Horner. Esta vez no. Esta vez no voy a ceder. Las palabras de Checo resonaron en la sala, y el silencio que se formó después era casi ensordecedor. Christian Horner entrecerró los ojos, visiblemente tenso. Se inclinó levemente hacia adelante, apoyando ambos codos sobre la mesa, con las manos entrelazadas frente a su boca. Durante un par de segundos no respondió. Estaba pensando, calculando. Cada palabra que dijera a partir de ahora podía definir el rumbo de aquella negociación. Y, sobre todo, el rumbo de la relación con uno de los pilotos que más problemas le había traído en los últimos meses. No seas irracional, Sergio, dijo finalmente con un tono más tenso, dejando a un lado el tono conciliador que solía utilizar. No estamos hablando de migajas, y lo sabes perfectamente. Estamos hablando de encontrar una salida digna para ambos. Para ti, para nosotros, para el equipo. Puedes marcharte con una buena suma de dinero, con tu imagen limpia, sin polémicas, sin ruido. Pero si insistes en esa cifra absurda de 50 millones, esto se va a complicar. Y no creas que estoy exagerando. Red Bull no va a pagar esa cantidad, Sergio. Y lo sabes. Checo dejó escapar una risa seca y amarga. No era una risa de diversión, era una risa cargada de decepción. Sacudió la cabeza como si estuviera escuchando la misma canción que había oído 1000 veces antes. Apoyó las manos en la mesa y, con un movimiento firme, se inclinó hacia adelante, acercándose a Horner. La expresión de su rostro había cambiado. Ya no era solo enojo. Era algo más profundo. Algo que se había estado acumulando durante años. No me importa lo que Red Bull quiera o no quiera hacer, Christian, respondió con voz firme, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que la vibración se sintiera en toda la sala. Yo firmé ese contrato con la promesa de que el equipo me respaldaría. No fue un haz lo mejor que puedas y a ver si te ayudamos. Fue una promesa. Me dijeron que sería parte del proyecto, que me apoyarían. Acepté ser el segundo piloto. Lo acepté. Me pidieron que jugara un rol para el bien del equipo y lo hice. Acepté órdenes de equipo que me humillaron frente a millones de personas. No una vez. No dos. Varias veces. Sacrifiqué carreras en las que tenía ritmo para ganar. Carreras, Christian. No puntos. No vueltas rápidas. Carreras completas. ¿Y todo eso, para qué? ¿Para qué ahora vengas con esta salida digna? No,
Horner. No esta vez. Esta vez no voy a quedarme con las manos vacías. El ambiente en la sala se había vuelto denso, cargado de tensión. Cada palabra que Checo lanzaba era como una piedra contra un cristal a punto de romperse. Christian Horner sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero tampoco esperaba que fuera tan frontal. No con Checo. Siempre había sido un piloto leal, pero ahora estaba viendo a alguien diferente. No era el piloto dócil que obedecía las órdenes de equipo. Este era un hombre cansado, harto y decidido a recuperar lo que consideraba suyo. Los 50 millones no son solo dinero. Christian, continuó Checo, con la voz grave, pero más controlada, como si cada palabra estuviera calculada con precisión. No es solo una cifra que puedas reducir con tus juegos de negociación. Los 50 millones son el valor de mi prestigio, el precio de mi dignidad, la factura por cada vez que acepté ser la sombra para que Max brillara. Cada vez que me dijeron que frenara mi ritmo, que me apartara, que dejara pasar porque era lo mejor para el equipo. Cada vez que apreté el freno cuando mi instinto me decía que acelerara. ¿Y ahora pretendes que me marche con las manos vacías? No, Horner. No esta vez. Las palabras de Checo no solo resonaban en la sala, parecían quedar grabadas en las paredes. Christian Horner se inclinó hacia atrás en su silla, soltó un suspiro profundo y se frotó el rostro con ambas manos. No había forma de negar lo que Checo estaba diciendo. No era una cuestión de lógica, era una cuestión de orgullo. Y eso era más peligroso que cualquier argumento contractual. Sabía que, una vez que el orgullo entra en la ecuación, las cosas se complican. Sergio, empezó Horner, con el tono de voz más bajo, intentando recuperar la calma. Entiendo tu frustración. Créeme, la entiendo. Pero no puedes dejar que la rabia decida por ti. Yo no te voy a mentir. Este mundo no es justo. La Fórmula 1 nunca ha sido justa. Pero tú lo sabías desde el principio. No me digas ahora que te sorprende. Sabías en lo que te estabas metiendo. Y sí, te pedimos sacrificios. Te pedimos que apoyaras al equipo, y lo hiciste. No te lo voy a negar. Pero, Sergio, el mundo no te va a devolver cada sacrificio que hagas. No funciona así. Nadie en este mundo recibe todo lo que cree merecer. Tienes una oportunidad de salir con la cabeza en alto. De controlar la narrativa. De decir tu versión. Pero si insistes en los 50 millones, esto se va a convertir en una guerra. Y si hay algo que tienes que saber, es que Red Bull no pierde guerras. El silencio volvió. Esta vez, no fue por falta de palabras, sino por exceso de ellas. Ambos sabían que ya no estaban negociando dinero. Estaban negociando poder. Y en la Fórmula 1, el poder se juega en las sombras, no en las pistas. ¿Sabes algo, Christian?, dijo Checo, levantando la mirada con una expresión de cansancio, pero con una chispa de determinación que no estaba allí antes. Durante años, me decían que piensa en el equipo, hazlo por el equipo. Y yo lo hice. Lo hice cada vez que me lo pidieron. Pero ¿sabes cuál fue mi error? Mi error fue pensar que el equipo también pensaría en mí. Creí en eso. Creí en ustedes. Y ahora, aquí estoy, pidiéndote que me pagues lo que valgo, y tú me llamas irracional. No, Christian. No soy yo el irracional. Soy el que por fin ha entendido cómo funciona esto. No me interesa la narrativa. No quiero controlar la historia que se cuente en la prensa. Lo que quiero es justo. Lo que quiero es mío. Y no me voy a ir sin ello. Horner lo observó, sin parpadear. No respondió, porque sabía que, en el fondo, Checo tenía razón. No era un piloto buscando un pago. Era un hombre que había llegado al límite. Un hombre que había aprendido a no ceder. Un hombre que, tras años de jugar el papel de segundo piloto, había entendido que ser el segundo nunca te hace protagonista de tu propia historia. Y ahora, Checo quería escribir la suya. Si quieres guerra, Sergio, la vas a tener, dijo Horner, levantándose de su silla, con la voz tensa pero controlada. Pero te advierto algo. En este mundo, los que se van con las manos vacías no son los equipos. Son los pilotos. Y tú no eres diferente. Checo sonrió. No fue una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa cargada de determinación. Se puso de pie con calma, con movimientos precisos, sin prisa. Miró a Horner con una tranquilidad que lo descolocó. No, Christian. Yo no soy diferente. Soy peor. Porque a mí ya no me importa ganar tu respeto. Ya no me importa si el mundo me aplaude o me critica.
Solo me importa una cosa, que cada persona que esté sentada en esta sala sepa que yo no me fui sin pelear. Y te aseguro algo, Horner, los que pelean hasta el final nunca se van con las manos vacías. Se dio la vuelta y salió de la sala. Horner lo vio marcharse, sin moverse, sin decir nada. Sabía que había cometido un error. Había subestimado a Checo Pérez. Y ahora tendría que enfrentarlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de que esta vez Red Bull pudiera ganar. Horner apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su rostro se marcaron con claridad. Su respiración se volvió más controlada, pero no por calma, sino por la necesidad de no explotar. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y eso, para alguien como él, era inaceptable. Había pasado años manejando pilotos, equipos y egos mucho más grandes que este. Había aprendido a jugar con las emociones de otros, a usar la presión como un arma, pero esta vez algo era diferente. Había una pared frente a él, y esa pared tenía nombre y apellido: Sergio Pérez. No era el piloto joven y hambriento que podía doblegar con promesas ni el veterano que aceptaba cualquier condición para seguir en la parrilla. No, este Checo era diferente. Este Checo no iba a retroceder. No subestimes la posición en la que estás, Sergio, dijo Horner con una voz más baja, casi susurrante, pero afilada como una navaja recién afilada. Podemos hacerlo de la forma difícil. Podemos poner a trabajar a los abogados, hacer que cada cláusula de tu contrato se convierta en una trampa. Podemos convertir esto en un proceso lento, caro y, sobre todo, público. Piénsalo bien. No te conviene arrastrar tu nombre por los tribunales. No te conviene ser el piloto que desafió a Red Bull. Sus ojos no parpadeaban. Era una mirada fría, la de un hombre acostumbrado a ganar con palabras antes que con acciones. Sabía que, en el mundo de los contratos, la paciencia era su mayor arma. Podía esperar. Podía hacer que los días se convirtieran en semanas y las semanas en meses. Sabía que la prensa no perdona a los pilotos que desafían a sus equipos, especialmente si ese equipo se llama Red Bull. Conocía el juego. Era un juego que había ganado antes, y no dudaba en hacerlo de nuevo. Pero esta vez, la reacción no fue la que esperaba. Checo no apartó la mirada. No desvió los ojos ni hizo el gesto de alguien que está reconsiderando su posición. Todo lo contrario. Levantó la barbilla con calma, su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, y sus brazos se cruzaron sobre el pecho en un gesto de absoluto desafío. Era la misma postura que había adoptado en la pista cada vez que se enfrentó a un piloto con un auto más rápido, la misma postura que tenía cuando defendía su posición curva tras curva, sin ceder ni un milímetro. No era una postura para negociar, era una postura para resistir. Haz lo que quieras, Christian, dijo Checo, cada palabra más lenta y deliberada que la anterior. Llévame a los tribunales, si eso te hace feliz. Pero te advierto algo, no voy a moverme ni un milímetro. No voy a ceder. Y mientras tú estás ahí, gastando millones en abogados, yo estaré tranquilo, con mi contrato en la mano, viendo cómo Red Bull se ensucia a sí mismo. No soy el primero al que traicionas, pero te aseguro que voy a ser el último que lo permita. Las palabras cayeron como martillos sobre el aire tenso de la sala. Horner sintió cómo se le tensaban los hombros, como si una corriente eléctrica le subiera por la espalda. No esperaba eso. Había visto a muchos pilotos rendirse antes, algunos con lágrimas, otros con falsas sonrisas. Pero esto era diferente. Checo no se estaba defendiendo. Checo estaba contraatacando. No solo había rechazado su amenaza, sino que le había devuelto el golpe con una advertencia que sabía que Horner no podía ignorar. El silencio se instaló en la habitación. Ni un ruido, ni un susurro, solo el crujir de la madera bajo el peso de los dos hombres que no querían ceder. Horner se mantuvo de pie, las manos en los bolsillos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Estaba observando a Checo, analizándolo como un depredador analiza a su presa. Buscaba debilidad. Buscaba la duda, la vacilación. Pero lo único que vio fue determinación. La misma mirada que había visto en Pérez cuando defendía su posición contra Hamilton en Abu Dhabi, la misma mirada de alguien que no se rinde. Y lo supo. No habría negociación. De acuerdo, Sergio, dijo Horner finalmente, con un suspiro largo y cansado, como si llevara el peso de 1000 carreras sobre sus hombros. Tú ganas. 50 millones. Pero no esperes una despedida amistosa. No esperes una carta de agradecimiento. No esperes nada. Se acabó. La voz de Horner era firme, pero había una grieta en ella.
No era la voz del hombre que se siente en control, era la voz de alguien que ha aceptado la derrota, pero que se niega a mostrarlo. Sus ojos no se apartaron de Checo, esperando alguna reacción. Quizás esperaba ver un gesto de alivio, una sonrisa triunfal o un comentario de victoria. Pero no lo consiguió. No hubo ninguna señal de celebración. Checo no parpadeó. Nunca esperé nada, Christian, respondió Checo con voz de acero, cada palabra afilada y precisa. Solo pedí lo que merezco. No más, pero tampoco menos. Y tú lo sabes tan bien como yo. Sabes que lo merezco. Así que termina tu café, recoge tu orgullo y vete de mi casa. Silencio. Solo el ruido del reloj de pared marcando los segundos. Tic, tac, tic, tac. Horner no respondió de inmediato. Miró a su alrededor como si buscara algo. Luego, se quitó la chaqueta con lentitud, la dobló sobre su brazo y se dirigió hacia la puerta. Sus pasos resonaron con cada paso que daba, firmes pero lentos, como el sonido de una carrera que se ha perdido antes de la última curva. Justo antes de salir, se detuvo frente a la puerta, sin girarse por completo. Espero que encuentres la paz que tanto buscas, Sergio, dijo con voz más calmada, con una sinceridad que no parecía ensayada. Por primera vez en toda la conversación, sonaba más humano que estratega. Checo no se movió. No se giró. No necesitaba hacerlo. Se quedó mirando hacia la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal. No había furia, no había euforia, solo calma. Pero no era la calma de alguien que está satisfecho. Era la calma de alguien que, después de pelear una batalla, sigue en guardia. Y yo espero que encuentres un piloto que esté dispuesto a perder su dignidad por ti, respondió Checo, sin girarse, sin levantar la voz. No necesitaba hacerlo. Sabía que Horner lo había escuchado. La puerta se cerró con un chasquido seco. No hubo portazos ni gritos. Solo el eco del cierre, un sonido que se sintió definitivo. El tipo de sonido que marca el fin de una etapa. Checo se quedó de pie, sin moverse, con la mirada fija en la ciudad iluminada frente a él. No había música, no había aplausos. No había nadie allí para celebrar, solo él y su reflejo en la ventana. Pero en ese reflejo no veía a un piloto derrotado. Veía a alguien que había recuperado algo más valioso que cualquier título o contrato. Había recuperado su dignidad. Respiró hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil. Los titulares de la prensa se llenarían de especulaciones, los periodistas buscarían cualquier excusa para alimentar la narrativa del checo rebelde, y los comentarios en redes sociales se llenarían de opiniones divididas. Pero eso ya no importaba. No le preocupaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Había ganado. No en la pista, sino en la vida. Apoyó la frente en la fría ventana por un momento. El vidrio estaba helado, pero se sintió bien. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo rodeara. Podía escuchar su propia respiración, tranquila, constante, como el sonido de un motor que sigue funcionando después de la bandera a cuadros. Se apartó de la ventana y miró hacia la sala vacía. Nadie aplaudía. Nadie gritaba su nombre. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no le importó. Se dio la vuelta, caminó hacia la mesa y recogió el café que Horner había dejado a medias. Lo miró por un instante y luego, con un gesto tranquilo, lo vertió en el fregadero. La taza quedó vacía, limpia, como un nuevo comienzo, como una hoja en blanco lista para ser escrita. Que así sea, murmuró para sí mismo antes de caminar hacia la oscuridad de su habitación. No necesitaba más luces. Ya había tenido suficiente de eso.